Bienvenidos, estamos en la Casa de Tatú con la muestra Estética de la Violencia que organiza el CMDF del fotógrafo venezolano Nelson Garrido. Bueno, Nelson, vamos a comenzar. ¿Cuál es la idea que te impulsa a hacer esta muestra? ¿A partir de qué cuestionamiento surge? Primero, ante todo, es como una especie de angustia personal. Yo creo que todas las obras empiezan con una inicial, una angustia, que se mueven en base a un trípode o de tres ideas fundamentales, que es sexo, muerte y religión. Y yo creo que en base a esos tres puntos fundamentales se van desarrollando toda la serie. Uno de una u otra manera siempre se repite. Dice lo mismo, pero de diferentes maneras, porque son siempre las angustias fundamentales que mueven a hacer la obra. ¿Cuáles son esas angustias en este...? Ahorita, en la actualidad, el gran problema de la violencia en mi país, evidentemente donde existe un terrorismo de Estado y donde los niveles de muerte son de 150 muertos cada fin de semana. Es como una guerra no declarada. O sea, la obra se mueve en base a que la sangre nos está salpicando todos los días y entonces, evidentemente, yo creo que el arte está hecho para denunciar lo que está pasando en donde tú vives. O sea, es como una nueva forma de documentalismo. Antes el documentalismo era una fotografía de denuncia, ahora de manera subjetiva uno expresa la angustia del colectivo de una u otra manera, de manera más simbólica. ¿Y quién sabe más producida es eso? Sí, casi todas las fotos están hechas en base a puestas en escena. Son como pequeñas obras de teatro que se producen para ser fotografiadas. Entonces tú el elemento simbólico lo produces de una manera, yo creo que mucho más rotunda. ¿Definirías por ahí el nuevo documentalismo? Sí, yo creo que en toda América Latina hay un nuevo documentalismo, que no es la fotografía de los años 60 en blanco y negro, de la denuncia, de la pobreza, sino es la violencia como más contemporánea, que es una violencia de todo tipo. O sea, la violencia se manifiesta de muchas maneras. ¿Tú te definís como alguien que trabaja dentro de la estética kitsch? Mira, a mí realmente no me gustan mucho las etiquetas. Yo me defino más que todo, ante todo, como un hacedor de imágenes. O sea, no me considero artista. La palabra artista me parece sumamente pavosa. Prefiero considerar una especie de iconógrafo del momento contemporáneo latinoamericano. Aunque sean en Venezuela, ¿sentís que estás representando de alguna manera una cuestión que desborda Venezuela? ¿Cuál es esa realidad que hay otra además de la violencia? Mira, no, sí, yo creo que seguimos con constantes como la pobreza. Un continente donde hay un desnivel social tan grande que genera una gran pobreza en todo el continente, o sea, genera obligatoriamente un nivel de violencia como este, con las manifestaciones características de cada país, pero yo creo que la violencia es una cosa generalizada en todo el continente. Son las nuevas formas de dictadura, o sea, el terrorismo de Estado, a través del voto, o sea, son dictaduras democráticas, pero son formas de dictadura camuflajeadas. ¿Te parece que esta obra interpreta esa realidad latinoamericana? Mira, yo creo que es mi angustia personal. O sea, yo no trato de representar a los demás. De broma me represento yo mismo y a veces ni logro ni representarme yo mismo. Es la angustia de un ciudadano a pie que, a través de la similitud de la angustia de los restos de los ciudadanos, o sea, se identifica con esa angustia general. O sea, yo creo que el arte es como una válvula de escape. O sea, que a través del arte logra canalizar una angustia individual que tiene sentido en la medida que esa angustia es la angustia del todo el colectivo. ¿Tú te referís a la estética de lo feo? Yo creo que en unas sociedades hay cánones de belleza que yo creo que crean una gran infelicidad. La representación de nuestros cuerpos no es la representación que hacen los medios ni la publicidad. Entonces, nos hacen creer que somos feos. Entonces, yo digo, la estética de lo feo es para lo que es para mí la belleza. Me encanta ser gordito, me encanta mi barriga. O sea, una sociedad que niega la vejez y engordar. O sea, yo quiero ser viejo y ser gordito y estoy feliz. ¿Cuáles podrías distinguir como otras propuestas latinoamericanas, además del nuevo documentalismo que ya estuvimos hablando? Mire, yo creo que para mí América Latina a nivel de fotografía se marca por la diversidad. Yo creo que somos como un gran laberinto con muchas miradas.
Yo creo que antes había tendencia a escuelas, a una sola tendencia, a la documentalista, marcada de orden social, hecha en blanco y negro, negativo completo. Yo veo que los jóvenes fotógrafos latinoamericanos pueden transitar lo que quieren. O sea, se transita de muchas maneras para hablar del continente. Por primera vez nos estamos viendo nosotros mismos. O sea, no es casualidad que al CDF, aquí de Uruguay, le den ese extraordinario espacio que le están dando. Para mí, eso es un logro de la fotografía latinoamericana. Nilson, ¿puedes más o menos darnos un breve panorama de cómo fue tu recorrido como fotógrafo? Mira, yo empiezo la fotografía desde muy joven, o sea, como desde el exilio, como muchos fotógrafos de la generación nuestra. O sea, muchos fotógrafos venimos por nuestros padres, habían sido exilados del continente por cuestiones políticas. Entonces yo viví 10 años fuera de Venezuela, y mi papá vivíamos en Francia y tuve la gran suerte de ser formado por Carlos Cruz Diez, un gran pintor venezolano, a los 13 años, y yo empecé a trabajar en fotografía en el taller de Cruz Diez, porque era muy amigo de mi papá, entonces realmente mi pasión empezó a los 13 años. Y yo creo que una visión de muchos de los que participaron en el encuentro, cuando uno vive en el exilio, la imagen de tu país y del continente agarra una dimensión muy particular. O sea, no es sencillo ser un extranjero en otra tierra. Entonces, cuando uno regresa a sus países, regresa con una gana de estar, de ser y de apreciar porque no lo tuvo. Entonces, yo creo que eso es una característica también de muchos fotógrafos. Y evidentemente yo, como fotógrafo, cuando regreso, viví un tiempo en Chile también, donde tuve contacto con todo el movimiento artístico chileno, muy joven. Y, por supuesto, la fotografía, cuando yo llego a Venezuela, estaba en función del proceso político que uno creía que era una alternativa de cambios en el continente. Y después encaramos la fotografía de autor. Antes, para la generación de nosotros, la fotografía era una fotografía de compromiso. La fotografía era para denunciar el sistema, la cantidad de cosas, pero ahora se le abre a uno la posibilidad de la fotografía de autor, donde uno también es protagonista y es qué pienso yo dentro de mí. O sea, qué pasa detrás de mis ojos. Entonces, Nelson, esta es la de sutil violencia. Exactamente, pero la obra se llama Caracas Sangrante. Esta es una obra hecha en 1993 que anuncia todo lo que iba a pasar en el país. Como premonitoria. Como premonitorio. Pues yo creo que los hechos de violencia son previsibles. Lo dramático es que ni los gobiernos ni las instancias internacionales siempre vienen a contar los muertos, pero nunca llegan antes que hayan los muertos. Eso me parece que es tremendo. Entonces ya, evidentemente, la violencia que hay ahora en el país empezó hace mucho tiempo. Tampoco vamos a decir que es la culpa del actual gobierno, sino una situación de violencia que viene de atrás y que va aumentando, además geométricamente, no aritméticamente, sino que va aumentando en proporciones invivibles. Pero la violencia parte, y yo estoy convencido, de la relación de pareja, del núcleo familiar. Los elementos de violencia, la pequeña violencia genera la gran violencia. La gran violencia no se genera de la nada. La gran violencia viene de la relación padre-hijo, de pareja, de que tú estás en la universidad,
de lo arbitrario. O sea, la violencia viene del seno familiar y después se manifiesta en la... Claro. Esto ya después un poco lo que pasa en el 99 es basado en un cuadro del Bosco, que es como el barco de los locos. Sí. Es un barco donde está representado el país, qué es lo que está pasando en el país, donde está el presidente, la iglesia, Fede Cámara, los sectores populares, los intelectuales, la prensa. Es esa gran locura que está pasando en el país, donde, bueno, los niveles de corrupción como sin rumbo y hacia la deriva. Y esta es la Virgen de Caracas. Esta es la última obra que hice, que la hice en el 2010, que es basada en un cuadro colonial de Caracas, pero una versión nueva de Caracas donde los ángeles están armados, lanzan bombas lacrimógenas. Y el hecho que genera esta fotografía es en el 2009, o sea, que sale aquí en el periódico, en Venezuela hubieron 19.113 muertos. O sea, es una locura. Y el periódico fue cerrado porque estaba dando falsa información. Haber puesto esa información. Por haber puesto esa información, que era una fotografía de la morgue con la estadística de 19.113 muertos en un año. Es una locura. Ni en Irak ni en ninguna guerra ahorita hay tantos muertos en un año. Aquí yo ya, una cosa más frontal frente al gobierno actual venezolano, es donde yo compro unas máscaras y entonces le pongo máscara a los diferentes actores porque, o sea, es todo como el pensamiento único, pues. El que da clase tiene la máscara de Chávez, el alumno recibe la máscara de Chávez, es como ese pensamiento único donde él es el pueblo. O sea, hay una consigna del gobierno que dice, Chávez es el pueblo. Dice, bueno, entonces Papá Dios es el pueblo, yo soy el pueblo. Bueno, esa ecuación de los gobiernos autoritarios. Y esto es un trabajo que se hizo anterior a ese, pero... Es estética de la violencia. Que es estética de la violencia, ya. O sea, son tomas de 30, 80 personas, donde el gran problema del país es que es todo el mundo contra todo el mundo. O sea, aquí usando iconos como el nacimiento de Venus de Botticelli. Y el problema es que en la violencia nadie gana. Ahí muere gente del gobierno, de la oposición, de las clases pudientes, de las clases populares. Nadie se salva de la violencia. Es la escenificación y también un trabajo posterior. No, eso son puras puestas directas. ¿Ah, Todas sí? esas siluetas están puestas directamente en la puesta en escena. Bien. O sea que es una toma. Sí, es una toma, una sola toma. Igual que estas, todas esas son tomas hechas una por una. No, y el problema de la violencia, de los 150 muertos que hay en el país, más del 80% son muertos de bala y más de la mitad de esos muertos de bala son de 5 balazos. O sea, cuando tú matas a alguien, no es que tú la asaltaste y le disparaste. 5 balazos implica ensañamiento y eso es lo grave. Más allá del conocimiento de todos estos hechos, la vida cotidiana en Venezuela en este momento, ¿cómo es? Mira, cuando hay escasez de leche, hay escasez de aceite, entonces realmente es muy angustiosa. Y además con un discurso gubernamental, dice, bueno, yo no sé en qué será ese país. Ya el presidente hablando, dice, bueno, yo me encantaría ir a Disney World también a vivir, hablando que hay una gran producción, pero hay escasez de todo. O sea, somos un país rico, muy pobre. Sí, es eso es lo lamentable. La renta petrolera cada día ha sido más alta y cada vez es más pobreza. Eso es lo insólito, ser un país rico, pobre. Eso es impresionante. La renta petrolera sube.
el marco de las 7ª Jornadas de Fotografía vamos a conversar sobre fotografía y derechos humanos con el brasilero João Ripper. João, tu ponencia es Experiencia de Fotografía Compartida, una propuesta de ubicar a la fotografía al servicio de los derechos humanos. En esos términos, ¿a qué nos estamos refiriendo con fotografía compartida? ¿A qué grupos nos estamos refiriendo? Sí, hablar de fotografía como direito humano, hablar de comunicación como direito humano y es hablar de la realización y de la mostra, de tornar público o conocimiento de las realizaciones, de los sueños de las poblaciones empobrecidas. ¿Por qué esto? Porque los haceres, la belleza de las poblaciones empobrecidas quase não são vistas por la clase média em quase todas as populações, em todos os países. Então, a favela é uma localidade em Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas em Rio de Janeiro como um exemplo, onde só conhecem a favela por la ausência, la falta de quase tudo, pero por la presença de la violência. E como se a eles fossem os responsáveis por la violência. Pero o envolvimento com a ilegalidade dentro de uma favela é solamente de 0,5% da população da favela. E os 99,5% da população estão fazendo coisas muito belas para garantir sua cidadania, incluso substituindo a ausência ou a pequena presença do Estado. Então, nós estamos tentando cambiar isto. E para tentar cambiar isto, nós prendemos a uma lógica que não é minha, pero está em el artigo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que diz: todas as pessoas têm direito de investigar, de ir buscar a informação que desejam elas saber e de divulgá-las, noticiá-las de qualquer forma, de qualquer maneira, sem que sofram censura. Isto é distinto da informação que é gerada por las instituições de comunicação chegar a todos. En ese sentido, la fotografía es una herramienta para los derechos humanos, Sí, pero de mostrar lo que no se muestra. Demostrar lo que não se mostra e demonstrá-lo também como um grito: eu sou belo, eu faço coisas, eu sou sensual, eu sei fazer minha cidadania quando o Estado não consegue, e pleitear um diálogo com o Estado, com suas representações, incluso com a representação da segurança, da polícia, e com a representação da academia, da saúde, para falar que só se pode cambiar a situação social não implementando postos policiais, pero sim, além de los postos policiais, se implementando hospitais com concursos públicos dentro de las favelas e pedindo à academia que ponga allá universidades e escolas públicas de qualidade. Então, nós outros, como uma das maneiras, criamos uma escola, agência de fotógrafos populares. Cuando decís nosotros, ¿te referís a qué institución, a qué grupo?
a um grupo de fotógrafos que foi abrigado dentro de uma organização não governamental que se chama Observatório de Favelas. É um projeto de Observatório de Favelas. E o projeto se chama Imagens do Povo. Imagens do Povo é uma agência de fotografia que consegue trabalho e tem um banco de imagens para que os fotógrafos que se formem possam estar negociando com o mercado seu próprio trabalho. A ver si quedó claro. Es una agencia que forma personas dentro de la favela. Sí, dentro de la favela. Dentro de la favela de la Maré, que é o maior conjunto de favelas de Rio de Janeiro. ¿Dónde se vehiculiza ese material? Este material se utiliza em site onde há um banco de imagens que em qualquer lugar do mundo se pode adquirir as imagens, a produção de eles, e também uma agência, onde esta agência arruma clientes, serviços. Hoje, temos 8 anos, mas só por 4 anos conseguimos financiamento para a escola. E a escola funciona com 4 horas de aula por dia, durante todos os dias da semana. E eles têm o trabalho político que não para, que é vibrante, que é alegre, de mostrar e de dialogar com a sociedade e com a prensa acerca de mira como a favela é outra coisa. E suas imagens são muito alegres. Há dolor também, mas há tudo que vivem. E aí há uma outra discussão, que é justamente a fotografia compartilhada e os direitos humanos. Os direitos humanos em imagens não são só fazer a denúncia, que é fundamental, mas também mostrar a beleza. Porque só em la classe média isto é beleza? Porque nós outros não aprendemos a mirar a beleza que em la classe pobre eles se enxergam. Então, com estes discursos, evoluímos para que a beleza não é só a beleza física que existe, mas também a beleza dos haceres. E é claro que temos que mostrar os haceres, porque se as pessoas só conhecem o malo, as pessoas boas vão a temer as localidades onde só divulga o malo.